querido, ante todo te saludo a la gente que hace el programa con vos, a la audiencia, y una vez más te agradezco haberle puesto ese nombre a tu espacio. Imagino que todos vivimos experiencias a muy temprana edad que se salen del molde en relación a otras experiencias por ahí más cotidianas que nos afectan para siempre, que afectan la lente a través del cual nosotros vemos las cosas. Porque, bueno, somos muy sensibles, porque no conocemos nada, porque el rollo de la memoria está dando sus primeras vueltas sin que nosotros tengamos ninguna conciencia de eso. Y en mi caso, nunca me voy a olvidar del impacto que tuvieron en mí las imágenes combinadas con la música en esa pantalla de Superman 1, la película de Richard Donner. O sea, creo que a través del cine conocí las estrellas, o por lo menos pensé en las estrellas por primera vez. Y a partir de ese momento siempre estuvieron asociadas a la épica y el misterio. En relación a los elementos autobiográficos de Relatos Salvajes, te diría que sí, que los hay, y posiblemente en todos los episodios. No porque las cosas se hayan dado así, ni nada que se le parezca. Pero, por ejemplo, recuerdo haber estado escribiendo en un bar a la noche en Colonia, iba mucho a escribir Uruguay, y ponerme a ver el comportamiento de un tipo, un político que estaba trabajando en el afiche de campaña junto a su equipo mientras tomaba una cerveza, y reparar en la relación que esa persona que se estaba proponiendo como el líder, dirigente de mucha de la gente de su pueblo, de su barrio, tenía con la moza que lo estaba atendiendo. Era un tipo muy maltratador, particularmente maltratador. Bueno, a partir de ahí, de esa imagen, llegué al cuarto de hotel y empecé a escribir Las Ratas, el episodio con Julieta Silverberg y Rita Cortese. El origen de otras historias es mucho más viejo. Me acuerdo en los 90, de estar empezando a manejar, todavía vivía con mis padres, me habían prestado el auto, y vuelvo una noche indignado porque me lo había llevado la grúa de un lugar que estaba pésimamente señalizado. Intenté discutir, pero después de un buen rato advertí que no había otra alternativa que la de pagar y también que el sistema estaba diseñado para eso. Entonces, le estoy narrando los hechos a mi viejo y me dice: algún día algún loco le va a poner una bomba y lo va a dejar mal estacionado a propósito. Y dije: papá, eso es una muy buena idea para una historia. 15 años después escribí Bombita. Pasternak tiene un tono distinto porque pertenece a una etapa creativa anterior. Claramente anterior. Posiblemente en ese entonces yo me estaba imaginando una antología, una serie, calculo, más en la línea de cuentos asombrosos. Por eso lo puse antes de los títulos, porque si bien no comparte el ADN del resto de las historias, o no lo comparte exactamente, sí setea la mente del espectador de una forma adecuada para lo que va a ver. Abre y sugiere: a partir de acá puede pasar cualquier cosa. El humor, que coincido, está muy presente en la película. En general está presente en las cosas que vengo haciendo, al menos hasta ahora. Nunca es un efecto buscado, siempre es un efecto resultante. O sea, no es que digo voy a hacer comedia, o que me siento y pienso cómo puedo hacer reír a la gente. Para nada. El germen de cada conflicto es dramático, muy dramático, siempre, en general. Y los personajes, ante situaciones muy encerrantes, encuentran salidas estrambóticas, originales. Bueno, la divergencia entre la salida estrambótica y el contexto encerrante resulta graciosa. Y estas situaciones que son cotidianas y no necesariamente fantásticas van a estar llevadas a un extremo que linda con lo surrealista, si se quiere. Me preguntás si pienso que todos le tenemos miedo a lo que podríamos llegar a ser si nos liberásemos de nuestras ataduras ante un determinado conflicto. La respuesta es que sí, y que ese miedo a veces está oculto. Está solapado, no somos conscientes. Incluso puede estar disfrazado de obediencia. Me acuerdo haber leído un ensayo de Freud, no sé si era El malestar en la cultura, o Moisés y el monoteísmo, o algún otro, porque tengo ahí las obras completas dando vueltas, cada tanto pispeo un texto por acá, un texto por allá. Y había uno que hablaba del miedo del esclavo de convertirse en homicida, y que esa era la razón verdadera por la que respetaba al amo. Es decir, el esclavo no obedece al amo porque le tiene miedo, o tiene miedo del eventual castigo que podría recibir, sino porque en el fondo le tiene pánico a esa pulsión destructiva y salvaje que fue creciendo en él, producto de la situación injusta, y como no quiere transformarse en asesino, agacha la cabeza. En el caso de Relatos Salvajes, así apareció el final de la película. Primero, que hasta que la muerte no se pare, el episodio que protagoniza Erika, en el guión estaba en la mitad y terminaba con Bombita. Segundo, que hasta que la muerte no se pare no terminaba así. Cortaba antes, cuando los paramédicos entraban y se llevaban a la novia en camilla. Es decir, la pareja se disolvía. Había caos, había destrucción, pero no había renacimiento.
que le cambia el sentido a todo lo que venimos viendo. Porque la película trabaja una energía opresiva de un relato en otro y al final libera. Eso no existía en el guión. Y este cambio se produjo visitando las locaciones para El Más Fuerte, el episodio de Sbaraglia. Estaba en Salta, respirando el aire purísimo de ese paisaje, caminando por el río, con los pies en el río que pasa por abajo del puente, y escuchando una lista de canciones que me había pasado Javier Breyer, el director de casting de la película, que su pareja de aquel entonces había preparado. Bueno, así doy con la versión de Fly Me to the Moon de Bobby Womack, que más allá de gustarme por su potencia, me hace tomar conciencia de que esa historia, hasta que la muerte nos separe, era una historia de amor. ¿Y dónde estaba el amor? No había aparecido. Entonces empiezo a ver imágenes, las acciones del novio una vez que vienen los paramédicos. Descorcha la botella de champán, la gente piensa que es un disparo, agarra el cuchillo, parece que la va a matar, pero no. Corta un pedazo de torta, lo come con voracidad, camina, hasta ella, silencio, no sabemos qué va a pasar, se miran y toman conciencia de que si sufrieron tanto es porque se aman. Entonces ella se para y el guión terminaba, el nuevo guión, la nueva versión terminaba con la música que empezaba y la pareja que empezaba a bailar. Y ahí otra vez se produjo una suerte de epifanía en el rodaje. Había una coreografía prevista para que ellos, bailaran con esa música. A mí no me terminaba de cerrar, me parecía un poco naif en relación a todo lo que ya habíamos visto. Y creo que de forma completamente improvisada, mientras estábamos rodando una de las tomas, le digo por el micrófono a Gentile, al novio, digo, besala, agarrala, levantala. Cuando ocurre eso, los extras y los actores que hacían de los familiares se sorprenden y se inquietan. Entonces le digo, váyanse, se van, se levantan y se empiezan a ir. Y el camarógrafo, director de fotografía, Javier Juliá, un genio, empieza a seguir a la pareja. Entonces digo, vayan hacia la mesa, se acuestan sobre la mesa, desabrochate los pantalones, levantale el vestido. Y ahí digo, ¿a dónde va a llegar esto? Porque no estaba planificado. Entonces le digo a Javier, enfoca el piso. Javier enfoca el piso y no estábamos preparados para eso. Entonces aparecieron una sombra de unos faroles que después tuvimos que sacar en postproducción. Pero le digo al utilero, empezá a tirar pedazos de torta. Y ahí veo que van cayendo los pedazos de torta. Digo, tirá la parejita de los novios, los muñequitos. Y ahí caen. Y eso me pareció en el momento que modificaba, que transformaba el concepto general de la película. O mejor, no lo transformaba, lo descubría. Siempre había estado ahí. Cae la institución del matrimonio, que es un sinónimo de todas las instituciones que la película viene cuestionando, y aparece la conexión humana. Un encuentro verdadero, genuino, entre dos personas. Y ahí supe que la película no podía seguir más allá de eso. Entonces, que ese relato iba a tener que ir al final. Me preguntás si el concepto o el tema aparece antes de desarrollar un guión o después. Te diría que después, incluso después de rodar una película o de estrenarla yendo un poco más lejos. Acá hago una diferencia entre el turismo y la aventura. En la lógica del turista, uno compra un pasaje, reserva una habitación de hotel, sabe cuándo sale, sabe cuándo vuelve y las cosas, más o menos, tienden a darse según lo previsto. La aventura es otra cosa. Uno sale y no sabe cuándo vuelve, cómo vuelve y ni siquiera sabe si vuelve o no. El cine se parece más a la aventura, o debería parecerse más a la aventura, en el sentido de esa vieja frase que dice que el mapa no es el territorio. Uno sale con ideas, tiene objetivos que a mí particularmente me interesa cumplir. Es decir, no soy de los que van a improvisar o de los directores que piensa en los ensayos o en el rodaje como espacios que existen para ver en qué se transforma el guión. Lo respeto, pero no soy así. Paso mucho tiempo imaginando, pensando los diálogos, los escucho en el interior de mi cabeza y después soy como, si se quiere, un compositor que escribe una partitura y quiere que la orquesta la toque, no que improvise a partir de lo que escribió. No obstante, la realidad te presenta obstáculos que te fuerzan
a desarrollar herramientas que no tenías o que tenías y desconocías para superarlos. Y en esos quiebres, en esas grietas, creo que aparece la verdad de la película.